Bueno, los reportes noticiosos en las últimas semanas, días si acaso, no son alentadores para la canasta familiar, ¿no? El alza de precios, la subida del dólar, incertidumbre, el gas, la luz que sube también. Pero este último caso puede ser o puede tener otra explicación. Cada cosa puede tener una explicación, pero hay un entorno que es desfavorable para nuestra economía en este momento. Vamos a conversar con Alonso Segura, exministro de Economía, al respecto. Alonso, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Reflexionábamos a la mañana mientras se reportaba la situación lamentable, penosa de los comedores populares que han tenido que reducir sus compras porque van a los mercados y todo está más caro, un poco más caro, algo medianamente caro, es decir, no es el entorno ideal. Y lo que decíamos también es que, por lo menos en este momento, los que resultan más afectados son los más pobres. Hablamos de comedores populares, sectores de E principalmente. Y son esos comedores a nivel nacional que están sintiendo la pegada mayoritariamente. ¿Cuál es la primera explicación que se le puede dar a la gente? Porque se dicen muchas cosas, ¿no? No, están especulando, no, es que es el temor de los empresarios, de esa manera están contestándole a Castillo y tanta cosa. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Sí, bueno, gracias, Jaime, por la invitación. Mira, hay distintos factores. Uno de ellos es que esta subida de precios no es exclusiva a Perú. Se está dando también en otros países. Ya, eso es importante. ¿No? ¿Y por qué está ocurriendo? Porque hay problemas en producción. La pandemia todavía está generando disrupciones. En Asia, por ejemplo, están entrando en cuarentenas nuevamente. Sí. Entonces, estas cadenas globales donde se va produciendo partes en distintos lugares no están, digamos, produciendo de manera fluida y por eso esa escasez genera aumento de precios. Esa es una parte. Y el supuesto es que esto es temporal, que eventualmente se van a normalizar, con lo cual los precios dejan de subir, inclusive bajan. Esa es una parte. Una segunda parte tiene que ver con la subida del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio en Perú ha subido, digamos, de 3.60, grosso modo, a inicios de año, a 4.07, 4.08. Hoy día cerrado a 4.08, sí. Sí, es una subida de, digamos, 12%. Y eso se puede ver en el índice de precios, que si bien la inflación ha subido 3.8 Lima, 3.9, 3.95 a nivel nacional, el índice de precios importados de esa canasta ha subido ya más de 11%. ¿Okay? Casi 11 a junio, el dato de julio no está, pero va a ser más de 11, ¿no? Porque ha sido fuerte. Entonces, y esa subida de tipo de cambio incide en una serie de bienes importados, que son parte de la canasta básica, inclusive la canasta alimentaria. Sí, ¿no? Sí. Entonces esa es la segunda razón de importancia. Ahora, ¿por qué sube el dólar? Ahí sí hay una buena parte de explicación de gobierno, incertidumbre, y eso se traduce en subida del tipo de cambio. ¿Por qué? Hay quienes también dicen que esa especulación no es especulación en realidad, es simplemente, digamos, personas, inversionistas, anticipando que la conducción de la política económica en el Perú... Claro, no cambian los soles a dólares. Cambian los soles a dólares, ¿no? Y los sacan fuera. Esa es la explicación. O los cambian y los meten bajo el colchón también. Claro. Entonces, por esa razón, el Banco Central tiene que entrar a intervenir. Entonces, la figura de Julio Velarde resulta capital en este momento y eso lo sabe y lo aplica el propio Pedro Franque, que insistentemente viene anunciando como por capítulos, ya hablé con Velarde, ¿no? Ya me va a aceptar, está pensándolo positivamente, pero no baja la cotización. Es decir, Franque hace todo su esfuerzo, por lo menos eso es lo que se ve, pero no baja. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que acá lo que tienes es el anuncio, por ejemplo, de Pedro Franque como ministro, lo que hizo fue contener la subida. Contuvo, paró, claro. La paró, pero no ha logrado que baje. Claro. Es como que estás poniéndole un torniquete y una hemorragia, nada más.
Entonces, lo que falta es mucho mayor claridad de decisiones de política económica, decisiones de política del gobierno. Una, ¿no? la más importante según tú, ¿cuál sería? El resto del gabinete, ¿no? ¿Cuál sería? Entonces es 1 contra 18, ¿no? Claro. ¿Cuál sería ese anuncio? Hay varias cosas. Una parte son nombramientos importantes. Julio Velarde, imagino, también querrá tener un directorio que no sea un símil de ese gabinete, si no se complica, ¿no? Claro. Superintendencia de bancos, puestos en la parte económica del gobierno, ¿no? Ciertamente continuar con este gabinete no ayuda. Y después es anuncios concretos de política, porque, por ejemplo, lo que ha dicho ayer Pedro Franque es importante, ¿no? Es decir, que van a retomar la regla fiscal, que van a mantener los límites de déficit digamos, determinados por el gobierno que ya salió. Entiendo que se refiere a toda la trayectoria, ojo, no solo al año 2021, porque si no es lo mismo que nada, ¿no? Claro. Entiendo que se refiere a toda la trayectoria, pero debía aclarar, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque también como hubo una suerte de anuncios faraónicos en el discurso, incumplibles desde el punto de vista de gasto público, también hay nerviosismo por eso, ¿no? Entonces es importante que tomen decisiones de esa naturaleza, que se conozca el marco macroeconómico, el presupuesto del año 2022. Entonces hay una serie de decisiones económicas, qué es lo que piensan hacer en términos de inversión privada, una serie de anuncios con el sector minero, por ejemplo, dio un anuncio que salió fuera, no salió tanto dentro, de una postergación de una mina importante de $2.000 millones, Sí. por toda la incertidumbre y la poca claridad que hay en las juegos, ¿no? Entonces, lo otro es la Asamblea Constituyente, eso genera muchísima incertidumbre, ¿no? Independientemente del resultado, que podemos discutir si es conveniente o no es conveniente, está generando pues esta complicación en términos de las decisiones de los agentes económicos, ¿no? Entonces, nuevamente, hay una parte que es atribuible al gobierno, una parte que no, pero una parte que sí. Y el Banco Central hace todo lo que puede. Claro, claro. Pero no tiene la varita mágica tampoco. Ahora, podría por lo menos bajar un poquito, ¿no? Porque vamos buscando pues de a poquitos acá, ¿no? No hay un panorama, un bosque que tú digas, sí, no, vamos hacia allá. No hay. Entonces, ayudaría un poquito que Velarde diga, me quedo. ¿Eso podría tranquilizar un poquito o no? No, ayudaría mucho. Ya. Ayudaría muchísimo, ¿no? Ya, pues. Imagino no solo que me quedo, imagino va a venir con que tenga directores razonables, por el Ejecutivo, ¿no? Y no sé qué más estará pero ya el solo hecho que salga en Bloomberg, ¿no? Leas en Bloomberg, Julio Velarde se queda en el BCR de Perú, ¿no? En la Reserva Federal, el Banco Federal Peruano, el Banco Central Peruano. Listo. O sea, bajamos no es ahí. Listo. Yo creo que es muy importante. Es un camino. Que es fundamental, claro, pero no es suficiente. Ajá. No, sin duda. O sea, sin de duda. nuevo, dos mariposas no hacen verano, ¿no? Claro. Franque y Velarde. No. Necesitas consistencia de políticas, ¿no? Entonces, es algo que espero que el gobierno entienda, ¿no? Los principales afectados, como dijiste, Jaime, acá, son los más pobres. Lo que más ha subido de los componentes de la inflación son alimentos dentro del hogar, energía, agua, servicios dentro del hogar y transporte. Lo que pega directo a la canasta básica y a la canasta alimentaria. Claro, servicios, otras cosas han subido poco. Los que tienen mayores ingresos se diluye ese impacto, ¿no? Entonces, y una parte, como dije, sí es atribuible a esta incertidumbre que está presionando el tipo de cambio por encima de los niveles que debería estar. Si eso se va resolviendo, va a dejar de subir los precios, inclusive podrían bajar, van a bajar porque bajan con el tipo de cambio, los precios. Sospecho, no se resuelve todo el problema, pero sí, una parte. Sospecho que uno de los asuntos capitales en la mesa de Julio Velarde en este momento, ¿no? O en su fuero interno debe ser la Asamblea Constituyente, ¿no? Es decir, si va o no va a la Asamblea Constituyente, pueda que esa sea una de las razones que pesan para tomar la decisión o no. Es posible, ¿no? Ciertamente le debe preocupar mucho. No sé si sea una variable decisión clave, pero él sabe que es una variable que va a generar mucha incertidumbre y que por tanto va a ser la labor del Banco Central mucho más complicada si se insiste en ir por esa vía, ¿no? Hay otros temas más inmediatos, digamos, para el Banco Central, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el directorio? Los 3 directores que proponga el Ejecutivo, ¿no? Claro. Y los 3 que dependen directamente del Ejecutivo, eso sí lo pueden responder hoy, ¿no?
Entonces hay que ver, pero nuevamente yo creo que es muy importante que se quede Julio Velarde y para ello que el gobierno pues digamos, le ofrezca las condiciones como para que se quede. Ajá. Pero nuevamente no es suficiente. ¿Qué? Si seguimos con gabinetes Sí. como el actual, pues salen noticias de política, digamos, complicadas, ¿Qué va a jalar idea, la dirección contraria, ¿no? ¿Qué idea pueda que tenga Pedro Castillo con respecto a la economía? Tú estuviste en el bolo, digamos, tu nombre fue muy comentado, repetido, ¿no? Anunciado como una carta para el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué pasó? Mira, como lo dije, ¿no? Me invitaron para darles mi opinión sobre los retos para la economía, cómo veía las cosas. Se los di. Ya. Y eso fue básicamente. ¿Entendieron o no? Bueno, no lo sé. O sea, creería que, digamos, muchas de las cosas que han venido ocurriendo desde que son gobierno son francamente opuestas a lo que es mi opinión, ¿no? Claro. Ya. Pero digamos, en fin. ¿Qué condición pusiste, si se puede saber? No puse condiciones porque fue a dar mi opinión nada más. ¿Pero no te propusieron, te dijeron, nos gustaría que usted sea ministro? No hubo ninguna propuesta ni nada, ¿no? Simplemente fue una discusión, ¿no? Sí, como parte de mi opinión, sí les dije que consideraba que era fundamental para que la política económica del país, digamos, tuviera éxito. Claro. Pero uno siente cuando le hablan, uno siente cuando habla receptividad o no, ¿no? Cuando uno está diciendo algo, por ejemplo, tú en ese momento me estás escuchando, ¿no? Y estás asintiendo y vas a responder, pero ¿sentiste eso, esa conexión, digamos? ¿Sentiste que realmente estaban comprendiendo el tema o no? Mira, no sé si comprendiendo, no. Económicamente hablando, ¿cierto? Digamos, ¿no? Económicamente hablando. Mira, fue una conversación muy cordial. Ya. Había más de una persona en esa reunión, estaba solo el presidente, entonces eso digamos, complica la comunicación, digamos, con quien finalmente es el responsable de la toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, sí creo que, bueno, por lo menos parte de las cosas que dije no las comparten a raíz de ciertas decisiones que han venido tomando. ¿Y cuál fue tu impresión con respecto a lo que pretendería hacer el señor Castillo o quisiera hacer el presidente con respecto a la economía? ¿Tienes alguna impresión o no? Es que no es claro. O sea, a ver, la insistencia de una reforma constitucional integral a través de una asamblea constituyente es una vía que yo no tomaría, ¿no? El nombramiento de un gabinete que no es un gabinete de consenso, no es un gabinete representativo realmente, y es un gabinete de gente que no tiene las competencias para el puesto, tampoco es una decisión que yo tomaría. Tampoco recomendaría ni recomendé, ¿no? ni en mi opinión. Y sobre el discurso, entiendo que hay quienes antes del tema gabinete, premier, etcétera, decían, qué buen discurso. Yo no comparto tampoco la opinión. Yo creo que es un discurso complicado en materia económica, social, haciendo ofrecimientos que son incumplibles, en algunos casos, en muchos casos, en otros no recomendables. Entonces, digamos, yo creo que complicaría la vida, o sea, creo que sería muy complicado que el país pueda mejorar las condiciones de vida de la población. Hay algunas cosas que son deseables, pero no cumplibles. Claro. Sí. Claro. Todas las ofertas de universalización de todo, cerrar brechas al 100%, otras que son más reales, ¿no? 2 trenes que van de punta a punta en el país, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo creo que ese discurso no lo vio un economista, no lo puede haber visto, imagino, Pedro Franque, porque no creo que estuviese de acuerdo, ¿no? En fin, pero ahora es cuando tiene que entrar a todo el Ministerio de Economía. De hecho, lo ha hecho, ¿no? Ayer anunció que retoman la regla fiscal, ayer anunció la trayectoria fiscal, la cumplirían. Como dije, imagino que se cumpliría toda la trayectoria, no el año 2021 nomás, ¿no? Yo creo que entiende que una cosa es con guitarra y otra con cajón, una cosa es estar en la tribuna y otra cosa es estar sentado en la silla, ¿no? Claro. Entonces ya ve realmente la dimensión de los problemas, los retos, y está siendo responsable, ¿no? Claro. Esperemos que el resto del gobierno también lo sea. Ahora, finalmente,
a principios de año, incluso el año pasado también, el gobierno anterior, pero a principios de año, Waldo Mendoza mantenía la expectativa de crecimiento para este año del 10, 11, 12, más o menos, ¿no? ¿Esa expectativa se mantiene, la verdad? Mira, yo creo que puede ser algo menos. O sea, tiene un efecto estadístico base muy fuerte. El año pasado se cayó 11 y pico. Entonces, en realidad, no es que recuperas ni siquiera lo del año pasado. Eso es lo que tenemos que entender. Si sigue esta incertidumbre, yo no creo que llegue. ¿Por qué? Porque la inversión privada se va a contener, ¿no? Y es la principal generadora de empleo y de mejora de ingresos de la población. Claro. Entonces, y el sector público no puede contrarrestar eso. No lo puede hacer, ¿ok? No es suficientemente grande. Entonces, yo creo que ahorita, si estos niveles de incertidumbre continúan, no vamos a llegar a ese número. Pero el problema es más grande en realidad, es que si continuamos con este tipo de inconsistencias, de anuncios no cumplibles, de decisiones que francamente uno, o sea, llaman la atención, de decir, bueno, ¿para qué un gabinete así? Pareciera que quieran ir a un choque, ¿no? Claro. Van a hacer que se comprometa también el crecimiento y la mejora de indicadores de empleo, de reducción de pobreza del 2022 y hacia adelante, ¿no? Mientras continuemos en una situación así. Entonces, ya se está viendo que una parte de eso está impactando en la canasta básica, en la canasta alimentaria. Eso significa que va a haber más pobres o vamos a reducir menos el número de pobres, por ejemplo, claro. También. Entonces, si el gobierno realmente piensa en los más pobres, debería de entender que este no es el camino. Creo que hay algunas voces que anterior al gobierno que lo entienden, pero hay muchas que no. Claro, eso es muy importante, lo último. Gracias, Alonso, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego. Alonso Segura, exministro de Economía. Y es que sí, o sea, ahorita, en este momento, en estos días nomás, del arranque, del despegue, despegue es un eufemismo, pero digamos, de este comienzo del gobierno del presidente Castillo, los que vienen resultando más afectados son los comedores populares. Hay que decirlo así. Reportamos cada mañana, los comedores populares cada mañana dicen, puedo comprar menos. Y ve usted a las personas, peruanos de bien, en situación de pobreza, contando de 50 en 50, de China en China, para poder pagar el menú del comedor popular. Y hay, en el mismo comedor popular esta mañana nos conmovió ver a la señora que estaba a cargo del comedor diciendo a algunas personas les vamos a dar, pero no podemos comprarlo de antes. Antes hacíamos un estofadito con alitas o con una piecita de pollo y ahora lo hacemos con menudencia. Ejemplos claros. Entonces la decisión está en el señor Franque, que está tomando acciones rápidas, colocando las bases, diciendo reglas fiscales, diciendo Velarde se va a quedar, estoy haciendo lo posible para que se quede, pero si el presidente Castillo no le da todo el respaldo y toda la viada, y la verdad sea dicha, no se hacen modificaciones al gabinete, esto no va a caminar como se debe. Vamos a hacer la pausa en el programa y regresamos con Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, para hablar de estas cosas que arrancando el gobierno del señor Castillo se produjeron. La prensa no pudo entrar a las juramentaciones, la prensa no ha podido entrar hoy día a el reconocimiento del presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? A la prensa se le gritó hoy día, el señor Bermejo, congresista oficialista, ni se inmutó cuando se insultaba a la prensa. Son señales de algo. ¿De qué? Las conversamos con Rodrigo, porque nada está dicho.